La naturaleza de los depredadores. Capítulo 90. Asunto de transcripción de memoria. Capitán Zoblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha, hora humana estandarizada, 3 de diciembre de 2136. Una vez que los Arksur llegaron a Sigis, el uso de disruptores FTL por parte de los humanos fue estratégico. Los efectos de bloqueo se limitaron a la órbita superior y eso permitió a nuestra flota viajar más lejos. Mientras el enemigo era derribado a velocidad real, nosotros todavía estábamos atravesando el subespacio. Las naves de guerra terrestres fueron pacientes y obedientes al seguir a los grises todo el camino desde Koa. Acechar a los reptilianos a través de grandes distancias mostró las raíces depredadoras de la ONU. Nuestra flota en la sombra surgió de los viajes FTL, apenas por debajo de las zonas disruptivas activas. Se había salvado una brecha de años luz en cuestión de minutos, y nuestras firmas estaban confusas por las estelas del propio Arksur. El tamaño de su flota era de unos 10.000 efectivos y la nuestra palidecía en comparación. Pero la humanidad tenía algunos trucos preparados y esperábamos hacer sufrir a los devoradores de niños. Desde la estación de sensores, Onzo y yo analizamos las transmisiones de los grises. Una hembra de reptil se estaba burlando de los humanos, burlándose de su línea defensiva. Esta fue una maravillosa confirmación de que los Arksur eran oficialmente enemigos de la Tierra. Sigis esperaba el ataque, a juzgar por su formación organizada. Sin embargo, los transbordadores de evacuación que abandonaron la superficie sugirieron que su aviso era limitado. Zoblin, estás despierto. Tyler chasqueó los dedos, lo que me hizo estremecer. No estaba familiarizado con el gesto de aspecto doloroso. Vamos a hacer un movimiento de pinza. Tu tarea es asegurarte de que ninguno de ellos escape. Como trabajo secundario, esté atento a los objetivos fijados y al fuego entrante. Me puse de pie. Sí, señor. Onzo, el capitán Monaghan quedó impresionado con su forma de pensar. Quiero que pienses en opciones agresivas, manténgalos listos y actualizados. Eso se sumará a la gestión de la ventana gráfica. Lo entendiste, aulló el Yotul. Harris y Romero, busquen señales notables desde la superficie. Necesitamos tener una comprensión total de la situación a medida que avanza. Carlos frunció el ceño con desdén. Entendido, señor. Excelente. Suena divertido, dijo Samantha secamente. Con nuestras tareas repartidas, la estación de sensores se centró en el campo de batalla. Los Terran delegaban deberes con una organización impecable, había docenas de piezas móviles en el puente. En mis días como capitán, nunca había tenido una tripulación tan eficiente. Los humanos siempre podrían hacer más que nosotros con menos mano de obra. Sus decisiones rápidas fueron mejores que los meses de planificación de la Federación. Recuerdo lo que dijo Tyler sobre los humanos que anhelan la victoria y la dominación. Quizás ese impulso reprensible sea lo que les dé la ventaja. Pero esta no era la flota colchiana que habíamos desmantelado con facilidad, ni tampoco el pequeño grupo de asalto que golpeó la cuna. Se trataba de cada nave Arksur en un radio de 100 años luz, concebida como una demostración de fuerza. Fue lo suficientemente impresionante como para ponerme de punta. Al ver los monstruos pululando por Sigis, decidí que se habían estado conteniendo contra la Federación. Una vendetta contra cualquier mundo en particular aseguraría su muerte. ¿Por qué el dominio no nos vencería a todos, si tuvieran la ventaja decisiva? Quizás tal movimiento nos obligaría a unirnos más. O a huir. Ahuyentar su fuente de alimento aplastaría las oportunidades de caza y dejaría zonas del espacio sin presas. El saldo estaba golpeando a la Federación lo suficiente como para mantenernos asustados. No querían que creyéramos que podíamos ganar, pero tampoco fomentaban la idea de que todo estaba perdido. La superposición de sensores no los confundió lo suficiente. Somos bastante visibles, dijo Onzo. Mire la ventana gráfica. Su flanco trasero está girando. El capitán Monaghan miró ceñudo la pantalla. Sensores, ¿qué tan malos son los números? La guarnición de la ONU en Sigis tiene alrededor de 1000 barcos y medio, menos civiles y transportes, respondí. Entonces, somos 1000 de la unidad en la sombra. Comprendido. Estamos haciendo nuestro movimiento, gente. Disparemos nuestras armas justo detrás de los rompeescudos. Solo tenemos una oportunidad de dar el primer golpe. Esa era nuestra esperanza, que los grises no supieran de los desarrollos de nuestro escudo. Todavía era improbable que se produjera un solo impacto, ya que las naves Arksur tenían un blindaje significativo debajo de barreras iónicas. Este truco no los inquietaría tanto como a los colchianos. Sin embargo, incluso un demonio sentiría cierta confusión por la interrupción del escudo. Tendríamos que ver cuántas balas podrían absorber sus placas. Probar las defensas de nuestros enemigos recayó en las cañoneras humanas. La ONU comenzó su emboscada electromagnética con un estallido literal, lanzando misiles en medio de Arksur. Cada detonación arrojó metralla, aunque la mayoría de los explosivos fueron detenidos en el camino.
Fundamentalmente, las descargas destruyeron los escudos de los grises cercanos. Esto demostró la eficacia de la bomba magnética contra todas las naves actuales, no solo la Armada de la Federación. Démosles algo para masticar, gruñó Monaghan. Los miembros de la tripulación Terran echaron mano de nuestro nuevo alijo de balas sin dudarlo. Una implacable lluvia de nuestras municiones recorrió el flanco trasero del Arksur. Los Kinetics perforaron agujeros en sus placas de acero, y otros barcos de la ONU intervinieron. Los proyectiles perforantes masticaron 80 centímetros de aleaciones de acero como si nada. Parecía que los Terran habían descubierto las especificaciones del Arksur y habían adaptado sus armas en consecuencia. Los humanos cambiaron la velocidad de disparo por puro poder. A juzgar por los resultados, su elección parecía justificada. Me horrorizó que los depredadores terrestres idearan balas que pudieran perforar tan profundamente. ¿Por qué habían creado tantas abominaciones asesinas para guerras entre especies? Las maniobras evasivas de los grises fueron casi instantáneas, como si las hubieran ensayado. En lugar de chocar entre sí como la Federación, los Arksur se comunicaban para evitar colisiones. Giraron bruscamente a través de nuestra trayectoria de vuelo y fueron ayudados por un pequeño radio de giro. La movilidad del enemigo presentaba una capa adicional de dificultad para los sistemas de objetivos humanos. Los sensores confirman el impacto de unos 400 hostiles. Eso es sólido, pero no tanto como esperaba. Fue entonces cuando las defensas planetarias se revelaron en la luna de Sigis. Luces decoraban el cuerpo lunar, cerca de sus centros volcánicos. Temibles láseres golpearon a los grises, ataques concentrados que derritieron las naves más resistentes. Las construcciones orbitales del Tilfish habían sido reensambladas apresuradamente, después de que la mayor parte de la infraestructura se perdiera en los ataques posteriores a la Tierra. Con cada crujido de la luna, el Arksur se tejía en diferentes patrones. Sus bombarderos iniciaron giros en el aire y cambiaron de orientación en un instante. Un pequeño grupo se abalanzó hacia el cuerpo lunar, esquivando los intentos de ataque con vuelos salvajes. Pude ver el brillo en los ojos de los humanos, reconociendo a un enemigo hábil. Incluso si no lo expresaran, los Terran respetaban la rápida adaptación de los grises. Hay alrededor de 3.000 combatientes, dando vueltas para enfrentarnos. Unos cientos van por la luna, y el resto, murmuré. Centrados en los defensores y en el planeta, finalizó Onzo. Tyler se aclaró la garganta. ¿Cuántas bajas enemigas? Visualmente, no parece demasiado convincente. Un poco menos de 1.000, según los sensores. Me mordí las garras y miré fijamente la formación que se aproximaba. Veo un patrón preocupante aquí, luchar en cada batalla en inferioridad numérica. Samantha mostró sus dientes. No estaba poniendo a prueba tus habilidades de reconocimiento de patrones. Obviamente, enfrentarse a toda la galaxia tiene sus inconvenientes. Bien, sé que dijiste que no dejáramos escapar a esos cabrones. Pero a menos que creas razonablemente que puedes ganar, somos nosotros los que debemos retroceder, ofrecí. Tyler levantó una ceja, sin siquiera enfrentarlos de frente. Ya hemos intentado fijarnos 5 objetivos. ¿Crees que podremos sobrevivir a eso? Los grises están apuntando a las naves construidas por los Terran, no a las modernizaciones de la Federación. El humano rubio entrecerró sus ojos helados y corrió hacia el capitán. Monaghan estaba en comunicación con el resto de nuestra flota, trazando nuestra estrategia general. Los barcos Arksur se acercaron y pude distinguir sus característicos cañones de riel gemelos. Ese doble golpe podría golpear a un objetivo en ambos lados, asegurando daños graves. También hizo que la evasión fuera una tarea difícil, a costa de dividir la producción de energía. En el lado opuesto del campo de batalla, pude ver al Arksur disparando una fuerte andanada contra los defensores de la ONU. Varios grises amagaron hacia el planeta, esperando que los humanos fueran imprudentes para evitar ataques orbitales. Sin embargo, nuestro objetivo era mitigar el daño en lugar de detenerlo por completo. Los Terran no tenían intención de librar una batalla clave para los habitantes de Tilfish. Fue un pequeño sacrificio para detener la agresión de Arksur, en el ámbito de la galaxia. Los humanos eran lógicos cuando se trataba de su supervivencia, y no habían olvidado el papel de los Tilfish en la coalición Krakot. Por eso esperaba que el capitán Monaghan respaldara mi evaluación y retrocediera antes de que pudiéramos sufrir daños graves. Empuje inverso a máxima potencia. Vamos a despejar nuestra zona disruptiva FTL, ladró Monaghan. Los drones interferirán con los sistemas de objetivos del Arksur. Pude ver la nave automatizada disparando hacia adelante y serpenteando entre las filas enemigas para confundir sus sistemas. Ese movimiento impidió que los grises nos alinearan cada vez que los drones obstruían su tiro. El Arksur debe estar riéndose de nuestra cobardía, mientras nos alejamos en el cielo nocturno. Las naves terrestres más pequeñas avanzaban a una fracción considerable de la velocidad de la luz, liderando la retirada.
La otra ala humana, que defendía a Sigis, escupió algunos tiros antes de entregar sus puestos. Se sumergieron en la atmósfera del planeta para cubrirse y concedieron alcance orbital al Arksur. La ONU estaba sacrificando por completo el objetivo que buscaban proteger. Esta concesión es un escupitajo a la doctrina militar. Por otra parte, la desventaja de los defensores estaba relacionada con estar atados. El único objetivo de los Terran era vencer a los grises en combate, y supongo que eso significaba reagruparse en otra parte. Los bombarderos Arksur estaban limpiando las defensas planetarias en la luna de Sigis, sin ningún aliado asignado a su defensa. Las bases lunares sucumbieron tras lanzar algunas bombas. Fue un último intento de llevarse a algunos hostiles con ellos. Al parecer, la humanidad estaba perdiendo una batalla por primera vez desde la Tierra. Estamos fuera del alcance de los disruptores FTL. Le grité a Tyler, con voz entrecortada. Tal vez pueda detenerse lo suficiente como para saltar. No vamos a saltar a ninguna parte. La capitana Monaghan giró la barbilla hacia mis gritos, con los ojos dilatados del tamaño de lunas. Nuestro objetivo es cubrir el contingente de retaguardia a medida que se retiran. El oficial Cardona regresó a su puesto. Sí, cambio de planes, Gojid. Si ves alguna nave apuntando a las naves en preparación Warp, házmelo saber. Sí, señor. Puedo preguntar por qué no nos estamos desviando todos. Cuestioné. Skipper dice que esos barcos regresarán aquí en intervalos escalonados. Algo acerca de que FTL mantiene al enemigo paranoico. El resto de nosotros. Nuestro objetivo es mantener un punto muerto y mantener la atención de los grises. Un tercio de nuestra flota en la sombra, que ya era escasa en número, se había retirado muy por detrás de nuestra formación principal. Pude ver a las escisiones de la ONU poniendo en marcha sus motores en sensores y trazando rutas de curvatura en un limbo estacionario. El proceso generó una perturbación gravitacional que era difícil pasar por alto. Vigilar barcos que estaban fuera de la contienda parecía una tarea tonta. Quizás mi evaluación anterior, de que los humanos eran el ejército más avanzado de la galaxia. Quizás fue prematura. El Arksur había rechazado a los drones, aunque algunos autómatas todavía los acosaban. A diferencia de los colchianos, los grises se destacaron en la puntería manual. Los reflejos de los repugnantes depredadores tomaron el control y desafiaron toda previsibilidad de los algoritmos terrestres. No había ton ni son, solo su impulso en el momento actual. La espontaneidad no podía ser simulada ni proyectada, ni siquiera mediante un artilugio humano. A pesar de las abrumadoras probabilidades, dependía de nuestra nave tripulada detenerlos. Las naves de guerra terrestres probaron las aguas con algunos rayos de plasma, aunque mi nave particular detuvo el fuego. 2 portaaviones gigantes abrieron sus panzas y engendraron varios combatientes de la ONU. Sin protección enemiga, tal vez sus ágiles peleas aéreas tuvieran alguna posibilidad. Onzo agitó sus orejas hacia Tyler. Tienen los cazas armamento de plasma. Algunos lo hacen. Los moldeados a partir de lanchas patrulleras tienen pequeñas balas de plasma, respondió el humano. En general, preferimos la cinética. ¿Por qué? Deberíamos cegar a esos bastardos de cerca. Tírenselo directamente a la cara. Quiero decir, ventana gráfica. Esa podría ser una buena jugada complementaria. Te lo transmitiré, amigo. El Arksur tenía una sensibilidad a la luz extrema debido a sus pupilas orientadas hacia adelante. Por alguna razón, los humanos no eran tan susceptibles a estas tácticas. Sin embargo, la fiesta de bienvenida de Noah les hizo tomar conciencia de la idea. Hacer brillar un montón de bengalas de plasma directamente hacia los grises también podría funcionar en un entorno espacial. La incursión inicial no parecía ir bien, el impulso había oscilado a favor del enemigo. A las naves más pequeñas de los Terran no les iba bien frente a los pesos pesados. Los bombarderos Dominion accionaron cañones de riel coaxiales y eliminaron a los cazas por docenas. Incluso sin protección, las pequeñas naves cinéticas no estaban haciendo el trabajo. El aviso de Onzo debe haber sido transmitido a los cazas que cargaban, porque algunas naves humanas intentaron pasar. Estos deben ser los barcos con municiones de plasma. Sus torretas descargaban a distancias mucho más cortas y con menos potencia que un cañón de riel. Sin embargo, su velocidad de disparo les permitió arrojar rayos de energía uno tras otro. Los grises dependían de los reflejos ópticos, pero en este caso, esa era una debilidad explotable. Un plasma cegador cruzó su campo de visión y dejó a sus naves sin prestar atención a las municiones entrantes. Los Arksur se vieron obligados a dar marcha atrás, reduciendo su ritmo vertiginoso. Eso fue fortuito para nosotros, ya que nuestras naves estancadas todavía necesitaban tiempo para alcanzar la deformación. Monaghan hizo señales a armas y navegaciones. Adelante, quiero que estemos al alcance de los misiles ayer. Dispara el cañón de riel mientras avanzamos.
Las luces se atenuaron en el puente, mientras nuestro cañón de riel proyectaba municiones fundidas hacia el Ark-Sur. Los carnívoros estaban desorientados y no podían realizar maniobras evasivas. El rayo de nuestro buque de guerra partió a un enemigo con su poder abrasador y lo dejó convertido en una cáscara sin vida. Oportunamente, su tripulación estaba condenada a una lenta asfixia. Otros miembros de nuestra flota avanzaron, utilizando la agresión para mantener al enemigo a raya. Los combatientes aliados también aprovecharon el cegamiento, distribuyendo su botín cinético. Esta fue nuestra posición principal, ganando valiosos segundos para el elusivo plan de los Terran. Si pudiéramos reducir el enemigo a una proporción más manejable, eso sería una ventaja. Era posible que perdiéramos el pellejo si flaqueábamos. Fue precisamente ese sentimiento el que los primates acogieron con impasibilidad. Los extraterrestres en el puente encontraron nuestros ojos atraídos por ciertos humanos. Había algo nuevo en la mirada de los depredadores. Parecía aceptación, porque sabían que era probable que se produjeran muchas bajas. ¿Cómo podían estar tan tranquilos? Hay más en su cerebro de guerra que el impulso dominante, la llamada de los instintos depredadores. El autosacrificio por un camarada es algo natural para los humanos. Los Ark-Sur intentaron eludir nuestro avance, pero ajustamos nuestros vectores para igualarlos. Nuestros oponentes se habían librado de la táctica cegadora y se habían vuelto a centrar en los barcos de la ONU que se estaban deformando. Mis órdenes establecían claramente que su destrucción no podía ocurrir. Resalté varias naves en mis sensores, algunas que estaban tratando de establecer objetivos fijos en el grupo Warp. Tyler siguió la señal, sin ninguna explicación. Aquí están nuestros objetivos, entiérralos. Cada buque de guerra de la ONU eligió su objetivo y comenzamos a intercambiar misiles con los grises. Un proyectil enemigo estaba formando un arco demasiado cerca para nuestra comodidad, pero lo interceptamos primero. Nuestra propia tasa de éxito también fue insignificante, ya que los bombarderos Dominion destruyeron numerosas ojivas. Al menos eso los distrajo de los vulnerables Warpers, por un momento. Miré la lectura de mis sensores y sentí que los nervios me daban un vuelco en el estómago. No podríamos proteger objetivos fáciles por mucho más tiempo, los números del Ark-Sur eran mucho más de lo que podíamos esperar contener. Bombarderos hostiles, recién llegados de demoler la luna de Sigis, se estaban uniendo como refuerzos. Nuestro último truco había sido ejecutado, y ahora, esto era una pelea directa. En retrospectiva, los Terran deberían haber retenido una secta de la flota de las sombras desde el principio. Pero se suponía que la emboscada principal sería más mortífera y esperábamos dispersar al enemigo. Supuse que la razón por la que nuestra nave se demoró fue porque los altos mandos se dieron cuenta de que no todas las naves podían escapar. Alguien tenía que vigilar el punto de salto. La capitana Monaghan pisoteó con empatía. No dejéis que el Ark-Sur consiga nada en el flanco trasero. Nos están apuntando a nosotros también. Hay un objetivo fijado en nuestra nave. Llamé. Maldita sea. Si intentamos evadirlo, tendrán una oportunidad. Dispárales primero. Un técnico en armas tosió. No hay tiempo para calibrar. Míralo. Dame un Ave María. Los terranos identificaron la nave que nos apuntaba y giraron el cañón de riel en su dirección. Dada la inmensidad del espacio, normalmente se necesitaban varios segundos para alinear las miras y establecer las coordenadas. La técnica entrecerró los ojos a través de un binocular, como si eso aumentara sus instintos depredadores. Apuntó el cañón de riel al objetivo y se desplazó rápidamente por la ventanilla. Sabía que la tarea era imposible, dado que los humanos no poseían omnipotencia. Elegir algo que pareciera correcto no fue suficiente, tiene que ser perfecto. Decenas de factores influyen en una matanza exitosa. Estropear uno solo de ellos, como el vector de nuestra nave, su distancia y su ubicación futura, provocaría un error irremediable. Ni siquiera un superdepredador podría observar eso en un segundo. Carlos. Sam. Me alegro de haberte conocido, gruñí. Samantha suspiró. No hay ningún otro criminal de guerra racista con quien preferiría pasar mis últimos momentos. Carlos se rió para sí mismo. Asimismo, nos salvamos el culo unas cuantas veces, Sí. Principalmente yo salvándote, resoplé. El cañón de plasma había lanzado su Egmaria, pero no me atreví a mirar. ¿Por qué pasar mis últimos segundos pensando en nuestro fracaso? Quizás antes entendí la aceptación en los ojos de los depredadores. Todos a bordo de este barco sabíamos que podíamos terminar muertos y soportamos ese riesgo. Monaghan podría haber esquivado nuestro objetivo, pero el capitán puso la misión en primer lugar. No entendía por qué los Terran tenían los ojos pegados al visor. Esa esperanza imposible persistió en ellos hasta el final, sin querer reconocer la realidad. Pero no tenía sentido aplastar su optimismo infantil en sus últimos momentos. La pérdida de mis amigos, del compañero de manada de Marcel e incluso del primitivo Onzo pesaba en mi corazón. La última emoción que sentí fue pena.
Aplausos, gritos y vítores se escucharon a través del puente, lo que me sobresaltó hasta la muerte. Onzo enfocó la ventana de visualización en una nave destrozada, que debe haber recibido un impacto en la columna de propulsión. Miré a mis sensores y vi que el objetivo fijado había desaparecido. Eso no era posible, ni siquiera para un depredador, las probabilidades eran astronómicas. No había forma de que ningún ser vivo pudiera realizar tal disparo. Estamos vivos, lo logramos, gritó Tyler. Exhalé un suspiro tembloroso. La humanidad había sufrido algunas pérdidas, pero nuestro buque de guerra no estaba entre ellas. Milagrosamente, nuestras tácticas de pérdida habían retrasado al enemigo el tiempo suficiente. Los puntos de la retaguardia desaparecieron uno tras otro de los sensores. Esos barcos de la ONU se alejaron rápidamente y no tenía idea de a dónde habían ido. Los humanos lograron sacar a algunos jugadores del sistema. Ahora estábamos atrapados aquí y teníamos que encontrar una manera de sobrevivir.